Aquí estamos en nuestro poliedro, faltan solo 12 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos repasando un poquito la actualidad y le damos la bienvenida a Carlos Petersen, que está de vuelta con nosotros para acompañarnos y para ayudarnos a poder entender un poco qué pasa con la economía en Argentina. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. Muy bien, Gabriela, y gracias por llamar. No, por favor, es un gusto para nosotros. Ben trovato, se dice en italiano, ¿no? Ben tornato también. Qué suerte que has vuelto y que estás aquí con nosotros nuevamente. Sí, sí, bueno, estamos ya, he ido y ha pasado un mes y más o menos las cosas están Más o igual, no menos, ha ¿no es cambiado cierto? mucho. Yo contaba en los títulos que, bueno, está en el Senado pendiente de tratamiento la ley bases. Contaba que la vicepresidenta de la Nación, la titular del Senado, junto con el flamante jefe de gabinete Guillermo Francos, hoy tienen reunión con los bloques más cercanos al gobierno para tratar de analizar las modificaciones que se le van a introducir a la ley bases o que ya se les han introducido para y del paquete fiscal para poder tratar de la ley en la Cámara Alta, ¿no? Para conseguir los dictámenes y para llegar a definir el tratamiento la próxima semana. La pregunta sería, a partir de todas estas idas y vueltas, modificaciones, vos decías, estamos más o menos como hace un mes. ¿En qué impactaría la ley de bases o la ley bases, si se trata, si se aprueba? Yo no sé si se va a aprobar en el Senado, capaz que tiene que volver a los diputados para poder terminar de resolverse, pero ¿en qué impactaría en lo cotidiano? Es la pregunta, si se aprueba la ley bases. Hay distintas lecturas y, Muchas por capas, ¿no? supuesto, la ley bases es muy amplia y sobre Sí. todo la reforma fiscal es lo que impactaría más directamente. Claro. Previamente a esto hay algo que es más general. Las expectativas marcan mucho el ritmo de la economía y con eso el bienestar de las familias y de la gente. Claro. Esta postergación en definiciones que hacen a la política para darle un sustento no es el mejor clima para las inversiones. Claro, y las claro. inversiones son las que generan puestos de trabajo, generan actividad económica, generan mayor recaudación, etcétera. Claro. Eso como primer punto desde el punto de vista en general. Puntualmente respecto a lo cotidiano, y creo que cuando la vez pasada charlábamos había quedado el tema, quizás el punto más clave para la familia es el retorno del impuesto a las ganancias. Claro. Y vuelve a la cuarta categoría, es decir, impuesto a las ganancias que es sobre los ingresos de la gente que está en relación de dependencia, digamos. Sí, que tienen un sueldo más de, ¿cuánto? Casi 1,000,000 y pico. Para el soltero, a valores de ahora un mes era 1.800.000, y para con carga de familia 2.400.000 aproximadamente. Claro. A partir de ahí, eso es lo que se conoce como el mínimo no imponible, es Claro. decir, hasta ahí no se cobra el impuesto. Claro. Entonces, hay una discusión sobre si el ingreso debe llevar un impuesto como el de ganancias, y a veces muchos lo tildan como de muy regresivo, porque afectar los ingresos de las personas no es para nada simpático y Claro. mucho menos lo que se dice, lo políticamente correcto de hablar. Claro, claro. Ahora, vaya una aclaración. Sí. El impuesto a las ganancias es el impuesto más progresivo, en el sentido más justo, si lo queremos llamar, aunque no es lindo poner estos objetivos. Sí, sí, sí. Explico muy rápidamente por qué. Sí. Hay impuestos que se llaman directos e impuestos indirectos. ¿Qué es esto? Cuando uno va a comprar una hamburguesa, una caja de hamburguesas, cuando uno va a comprar un paquete de fideos, Sí, o una leche. hay un montón sí. de impuestos. Sí, sí. Y cuando lo paga el paquete de fideos o el paquete de harina, ese señor paga lo mismo y todos esos impuestos gane $1.000.000 o gane 200.000 pesos al mes. Claro, claro. No hay distinción. Pagamos todos por Esos igual. son, tal cual. Todos pagan esos impuestos. Y cuando hay ingresos brutos, etcétera, etcétera, todo eso se va recargando
aunque uno no se dé cuenta porque son indirectos, no es sobre una persona o sobre una entidad específica, uno está pagando montones y montones de impuestos. Claro. El impuesto a las ganancias es un impuesto directo. Claro. Entonces, no va a gravar al señor o al jubilado que gana el mínimo o a los sueldos más bajos. Es decir, empieza con esto que decíamos recién, con el mínimo no imponible. Entonces es a partir del soltero 1.800.000 y iría creciendo en distintas categorías, uno hasta ahí no paga nada, y a medida que va creciendo su ingreso va pagando un porcentaje cada vez mayor en escalas. Sin entrar en lujo de detalles, no es simpático pagar impuestos a las ganancias y menos sobre el ingreso. Pero hoy por hoy en la Argentina, es decir, no tener este impuesto, porque nosotros no podemos perder siempre, los seres humanos tenemos tendencia a mirar muy en particular lo que me afecta a mí o no mirar el conjunto. Claro. De aquí nacen las ideologías y todo lo que está con mi ideología está bien y todo lo que está con la ideología de enfrente está mal. La Argentina estamos en una situación sumamente crítica. La Argentina hace años que es una decadencia, estamos en decadencia, sin inversiones, con dificultades en el empleo, etcétera. Entonces, hoy por hoy, prescindir de poder poner a los ingresos más altos un impuesto a las ganancias parecería, y oponerse a eso, es muy lindo defenderlo y que no le pongan, y políticamente yo no sé si estamos en el riesgo de la demagogia. Es antipático, pero si hay un impuesto que hoy debería existir progresivamente para la gente que tiene más y pueda atender, como hablamos siempre de los jubilados y demás, y poder repartir un poco, redistribuir, hoy pareciera que es el momento para que esté vigente. El día de mañana habrá que verlo, pero hoy pareciera que sí. Yo pensaba, escuchándote, pensaba también, y en ese sentido es rara la alocución del presidente en Córdoba el pasado 25 de mayo, cuando dijo, bueno, y vamos a, más adelante, cuando salga la ley, vamos a levantar el impuesto país. El impuesto país es un impuesto que todavía se cobra a las fortunas más grandes. Y no sé qué opinas de eso, pero me parece que también en este momento crítico, los que más tienen deberían seguir contribuyendo. Deberían, eso sin la más mínima duda. Hay dos líneas, sobre todo la Iglesia lo ha mantenido mucho, pero al margen de eso no es una cuestión de dogma ni nada por el estilo, que es el rol subsidiario del Estado, que es atender a aquella gente donde el sector privado no llega. Claro. Justicia, salud, es decir, de la mejor manera y en función de cómo sea, hay muchísimos ejemplos. No da para explicarlos. Y lo otro es la redistribución del ingreso, que a mucha gente muy liberal o ultraliberal le parece. Pero cuando uno aplica, por ejemplo, el impuesto a las ganancias, está haciendo una redistribución, está a aquellos que ganan más, aquellos que tienen más riqueza, darle a aquellos que tienen menores posibilidades de ingresos. Pero hago una, porque quizás... Pero hay ideas que son, por lo menos yo considero en lo personal, que son claves. Existe una idea, llamémosle del populismo o de la demagogia, no quiero tildar ni hablar de nada, de que hay que incentivar el consumo, sacando plata y poniendo más impuestos, olvidándonos de la parte de la inversión. Gabriela, ¿qué sucede? No se dan cuenta que la actividad económica tiene dos patas. La demanda, que es lo que mueve la actividad económica, que es lo que mueve a las inversiones, que es lo que mueve a generar empleo, que es lo que se pagan impuestos y mejora el nivel de la gente, es una demanda que es no solamente de los bienes de consumo, el paquete de harina o el paquete de hamburguesas, sino que cuando las empresas invierten, compran máquinas, construyen plantas, eso también es demanda. Claro. Y eso permite que haya una oferta de bienes que pueda atender esa mayor demanda si uno incentiva el consumo. Si nos olvidamos de las inversiones
y lo único que ponemos es plata en el bolsillo de la gente consumidores y desalentamos a la inversión, esa mayor cantidad de plata lo que hace es aumentar los precios, porque la gente no aumenta la oferta, porque nadie invierte. En la Argentina hoy hay que pensar a veces, y voy en cierta medida di una vuelta larga para, Gabriel, lo que vos me decías. Sí. No podemos olvidarnos de incentivar y dar las condiciones para las inversiones. Sí. Sin inversiones no hay trabajo. Entonces vos decís que el impuesto país va en detrimento de que los empresarios quieran invertir. Yo te diría que el impuesto país, que es para si se libera el tipo de cambio y queda un tipo de cambio, desaparece el impuesto país. Sí. Lo que me refiero más en general es, tenemos que ir a una reducción de impuestos. Ahora, enganchándome, me decís en este momento, ¿reduzco impuesto a las ganancias? No reduzco impuesto a las ganancias, pero hay un montón de impuestos, como ingresos brutos, como el impuesto del débito y crédito bancario, que son impuestos que los paga toda la población, que en algún momento hay que tratar de sacarlos. Estos impuestos distorsivos. El impuesto al valor agregado, ¿y el IVA? El IVA no, el IVA... porque ese sí lo pagan todos, como vos decías, ¿no? La persona que va a comprar un paquete de fideos, el más barato, también paga IVA. Claro, acá hay dos cosas. El impuesto al valor agregado es un impuesto razonable, no es distorsivo. Lo que sí puede ser distorsivo es la alícuota, que sea un 21%. Claro. Vos tenés otros lugares que es el 8%, el 10%, etcétera. El 21%, la alícuota es muy alta, pero es un impuesto que no se va generando en cascada, no es distorsivo. Vos utilizás el crédito fiscal de lo que compraste a un proveedor y lo descontás de lo que después cobrás. Pero es entrar muy técnicamente. Más que nada, la carga impositiva. Un tema que no tenemos noción, y cuento una anécdota que a veces viene bien. Hace un tiempo atrás, un par de años atrás, vino un médico, estaba haciendo una tesis, un doctorado, etcétera, un costeo. Entonces, uno de los costeos que le hice fue el costo laboral. Sí. La gente cree que, bueno, yo gano 100 pesos. 100 pesos es lo que lleva en la mano. Claro. Pero si yo los aportes que le desconté, más las contribuciones, me voy a 160. Si agrego el aguinaldo, si agrego las vacaciones, si agrego la previsión de indemnizaciones, que en la Argentina es tanto, el costo laboral, las vacaciones, y cuando pido el médico, etcétera, etcétera, que a veces es cierto que me enfermo y a veces es mentira. Los lunes la gente falta muchísimo más que del martes al viernes. Claro. Casualmente se enferma. Estas son cosas que hay en la Argentina. El costo laboral es tremendo, es tremendo. Entonces, necesitamos ocupar gente, necesitamos que haya fuentes de trabajo, pero con semejantes regulaciones y costos en exceso se hace muy difícil. Y acá, volviendo al tema entonces del impuesto país, o sea, hay que reducir. Sí. Tenemos que ir a buscar reducir impuestos. ¿Por qué? Porque estos impuestos van, y un último dato, y si no nos vamos muy lejos. Sí, porque además tengo otro tema, perdóname, pero tengo otra pregunta para hacerte. Sí. Te termino el último número, para que tengas una idea. Nosotros hasta 20 años atrás, un poquito, el gasto público era aproximadamente un 21, 22, 23% del Producto Bruto. Quiere decir que de los 100 pesos del Producto Bruto, había 20, 22, 23 pesos que iban a financiar el gasto público, para pagarle a la fuerza de seguridad, a la justicia, a la salud pública. Hemos llegado un año atrás, ahora los números son muy difíciles de seguir, ya desde antes de este cambio de gobierno y todo lo demás, pero estamos casi en el 45%. Y así todo nos alcanzaba, y como no nos alcanzaba, metiendo un 45%, imprimíamos billetes, emisión, y a su vez tomamos endeudamiento. Claro. Esto es imposible. Sí. Esto es imposible. Entonces, cuando yo escucho ahora mucha gente que habla, digo, señores, la economía son cómo atiendo muchas necesidades con recursos escasos. Yo no le puedo decir, eso es demagogia, no, yo le pago más le pago esto, más acá, etcétera, etcétera, porque después
terminamos con un país que está en decadencia hace muchísimo tiempo. Sí. Te dejo porque sé que tenías que preguntar otra cosa Sí, más. no, y la pregunta iba en ese sentido también, porque hoy hace un momento repasábamos los diarios y yo no dije, la reservé para este momento, una de las noticias que publica el diario Va en Negocios esta mañana en su tapa, ¿no? Más allá de las noticias políticas, del tema de las ganancias y esto y lo otro, dice un informe de la UIA, que Sí. hay más despidos y suspensiones en la industria por la caída de las ventas, ¿no? Bajas de la Sí. producción realmente importantes, despidos, ya las suspensiones pasaron en algunas empresas las suspensiones pasaron, digamos, ya se tomaron y ahora se enfrentan a los despidos en todos los Sí. segmentos, impactando a las grandes, Sí. impactando a las pymes. ¿Cuál es la salida frente a esta situación también? No hay ninguna, es muy malo el sangre sobre lágrimas, ¿no es cierto? Venimos de una situación muy, muy complicada, que no es solamente coyuntural. Nosotros nos quedamos con la parte coyuntural. Sí. La Argentina hace 20 años que no invierte. Nosotros no tenemos tecnología, no hemos hecho inversiones, hemos perdido mercados, se nos ha achicado nuestra participación en el comercio internacional. Tenemos varias generaciones con una educación muy floja, una mano de obra que hay sectores, sobre todo en tecnología, chicos sumamente capaces, pero hay un montón de población que la cultura del trabajo prácticamente se ha olvidado ya en 2 o 3 generaciones. Esto no se arregla de la noche a la mañana, ni se arregla con una ley, ni se arregla con un decreto. Se arregla con una serie de medidas, con un paquete de leyes, con un esfuerzo muy, muy grande. Hemos despilfarrado. Un ejemplo claro, hoy nosotros tenemos que afrontar gente que se ha jubilado. Este es un tema para gente que se ha jubilado sin aportes. Entonces, si me preguntan a mí, es una mujer que trabajó toda su vida y no pudo aportes, tiene que ir presentar su situación precaria, sus necesidades. Es Y el complejo Estado el lo tema, tiene que Carlos, atender. ¿eh? ¿Cuánta gente ha trabajado y no le han aportado, Carlos? Es también complicado eso. Sin duda la gente que ha trabajado y que hoy tiene una situación, pero ¿cuánta gente hay? Si hablamos de 1 millón de personas domésticas, quiere decir que ha habido 1 millón de patronas, por decirlo, Sí. números que la contrataban. Sí. Ese 1 millón de personas que por ahí han tenido un marido que las mantuvo, por más que hayan trabajado en la casa, porque es lindísimo decirle le demos la plata a todos. Esa gente que ha tenido, que hoy tiene un buen pasar, sin aportes se le da una jubilación. ¿Qué sucede? Si yo tengo 100 pesos para repartir a los jubilados y en lugar de 100 tengo 200, a los jubilados que hicieron los aportes les va la mitad. Gabriela, estos son los temas. Todos son muy complejos. Muy complejos y estamos chochos en decir que se trabajó toda la vida y todo lo demás. Conozco infinidad de mujeres que tienen un buen pasar, que su marido tiene una excelente posición económica y ellas también, que se han jubilado y esa plata la gastan en por ahí comprarse una cartera. Claro. Y esto le está quitando recursos a la gente que aportó, a esta gente que vos decís que trabajó 30 años. ¿Y cuál sería la solución en ese sentido? Es complejísimo porque también quitarle la jubilación a ese grupo, ponerle, sería muy difícil, una situación muy difícil de hacer. Hemos jubilado millones de personas sin aportes y, como te dije antes, hay personas que se lo merecían y que tienen que presentar, y el Estado, llamale jubilación, pensión, subsidio, atender a esas personas que justifiquen que necesitan sus fondos. Justicia, sí. Pero yo no puedo estar repartiendo cientos de miles de jubilaciones a gente que no aportó y que no lo necesita, porque le estoy quitando a otro. Sí, lo entiendo. Vuelvo a la economía, son recursos escasos. Sí. Entonces yo no le puedo estar quitando a uno para ponerle al otro, no lo puedo hacer. Es decir, esto es. Entonces la demagogia sí nos lleva a hacer todo este tipo de cosas y después pagamos las consecuencias. Hoy tenemos una clase pasiva enorme que es parte de este gasto público que te decía antes por medidas, y esto no se arregla de la noche a la mañana. Y si queremos seguir quedando bien con todos
y dándole dándole otro, dándole el otro, no da para... En un hogar, Gabriela, si yo tengo en mi casa, cuando yo tengo una situación, los chicos no se van las vacaciones, y después de las vacaciones, sin vacaciones, y después si había que cambiar las zapatillas Sí, duraban obvio. en lugar de 1 o 2 años. Obvio, Y obvio. no comparabas una marca, y si comíamos, si uno podía comprarse una botella de vino, no la comía, y comías bien al mediodía y comías menos a la noche. Es decir, ahora, ¿qué solución Argentina? Emitir y endeudarse. Y después Sí, lo paga la gente de menos recursos con la siempre, inflación. Porque siempre. el Con la que más inflación y la sufre, falta de empleo también. Sí, es el que terrible. más, el que más sufre es y te El que más termino. está más desprotegido, claro. Porque cuando vamos a comprar cuando se va a comprar la comida, el tipo que gana 10 millones de pesos por mes, gasta en la comida el 1 o Sí, 2% de su ingreso. exacto. El tipo, los jubilados gastan el 90% de su Sí, ingreso. Entonces esa inflación le pega a unos de otra manera totalmente distinta y claro. no tienen forma de defenderse. Sí, sí, sí. Por eso digo que decimos lo que compartimos con vos, ¿no? El impuesto a las ganancias debe existir, el impuesto a las grandes riquezas por el momento debería seguir existiendo también para tratar y que se aplique y que se ayude y que se distribuya y que se llegue a los más vulnerables que la están pasando mal. Esa es la redistribución del ingreso, Sí, eso sin duda tiene que tiene existir. que estar, Lo que sí, no puede haber es una acompañamiento. expoliación, porque si la gente no invierte, no Ujú. genera fuentes de trabajo, estamos como estamos hasta ahora. Y esto Sí, también. ya tiene bastante tiempo. Esto hay que cambiar reglas de juego. Y si tenés un segundo, te digo una última Dime, sí, 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 decime. reflexión. Es, generalmente la discusión es entre lo público y lo privado. Ujú. En lo personal yo tengo una posición que es distinta. Para mí el dilema no es entre lo público y lo privado, es entre lo propio y lo ajeno. Puedo estar en el sector privado, pero a lo largo de mi vida y mi trabajo empresarial y todo lo demás, yo he Sí, tratado de subcontratar todo lo posible, porque el dueño cuida las cosas de una manera que no lo cuida el empleado, aunque sí. sea una empresa privada. Ujú. Un ejemplo grande: vos tenés un establecimiento, un proyecto minero, suponete, en el interior, allá lejos, cerca de la cordillera. Vos podés tener la persona que compra la comida, relación de dependencia, el cocinero, los mozos, el que limpia, el que compra, etcétera, etcétera. Vas a tener, esa gente no va a tener en cuenta a la gente que falta, va a comprar por ahí más caro porque es más cómodo, por ahí se guarda en el medio. Si vos contratás a una persona y le decís, Gabriela, Sociedad Anónima, Catering, toma, vos encargate, le tenés que dar a toda esta gente. Vos te vas a encargar de ver cuánta gente falta para comprar Claro, menos, vas a buscar la plata, el lugar más barato, vas a estar al tanto de todo para ahorrar. claro. ¿Qué voy con esto? La eficiencia y la competitividad va de la mano de lo propio mucho más que de lo ajeno. Y Ujú. por definición el público, el sector público es ajeno. Yo no guardo la plata de la misma manera si es de terceros que es propia. Sí. Entonces, el rol del Estado, y esto dicho, debiera ser subsidiario, y esto algún día lo hablaremos con más tiempo, es atender a aquellos lugares, es decir, no dejar ocuparte de la salud, ocuparte, pero en aquellos lugares donde no llega el sector privado, y es una charla mucho más larga, Sí, pero totalmente. digamos, el 45% en manos para que nos paguen la salud, y no, los hospitales funcionan muy mal. Para educación, que también tiene sus problemas, es Sí, complicado, pero es eso, muy bueno, es un complejo. debate Bueno, muy largo. la Muy verdad, largo. creo que deberíamos charlarlo extendidamente otro día. Gracias, Bueno, Carlos. Gabriela, Gracias te por mando un estar, beso ¿eh? enorme. No, y gracias por llamar. Dale, Hasta un luego. abrazo. Hasta pronto. Chao. Nosotros seguimos así en nuestro poliedro.